los albores del milenio 31, la humanidad alcanzó las estrellas, solo para ser consumida por su propia arrogancia. Lo que comenzó como una cruzada de unificación, terminó en una guerra civil galáctica, una traición sin precedentes liderada por el hijo más amado del emperador. Esta es la historia de la herejía de Horus, una historia de dioses oscuros, hermanos enfrentados, y el inicio de una guerra eterna. El emperador de la humanidad, un ser inmortal, con poder psíquico incalculable, lideraba una campaña conocida como la Gran Cruzada. Su objetivo: reunificar a la humanidad dispersa por la galaxia tras milenios de oscuridad y barbarie. Para ello, creó a 20 hijos, los primarcas, seres de poder semidivino, cada uno con habilidades únicas y diseñados para liderar las legiones de marines espaciales. Pero los dioses del caos, temiendo del proyecto del emperador, dispersaron a los primarcas por el warp, esparciéndolos por diferentes planetas. Uno a uno fueron hallados durante la Gran Cruzada. El primero fue Horus, quien se convirtió rápidamente en el favorito del emperador. Leal, brillante y carismático, fue nombrado Señor de la Guerra, comandante supremo de todas las fuerzas imperiales. Pero esta decisión sembraría la semilla de la traición. Lorgar, primarca de los portadores de la palabra, no veía al emperador como un líder, sino como un dios viviente. Escribió un libro, el Testamentum Veritas, argumentando su divinidad y promoviendo su adoración. El emperador, enfurecido por esta desviación del dogma imperial, destruyó la ciudad de Monarquía, símbolo de la fe de Lorgar, y humilló públicamente a su hijo. Desde ese momento, Lorgar dejó de ver al emperador como un dios digno. En su lugar, comenzó a investigar a los verdaderos dioses, y los encontró. Así nació el primer y más silencioso acto de la herejía, la corrupción ideológica. Lorgar trazó un plan: corromper a Horus, el favorito del emperador, y convertirlo en el instrumento del caos. Durante una campaña en el planeta Davin, Horus fue herido por una hoja anárquica, una arma maldita, moribundo. Su legión, los hijos de Horus, no sabían cómo salvarlo. Fue entonces cuando Erebus, un oscuro capellán de los portadores de la palabra, se presentó con una solución. En secreto, realizaron un ritual que introdujo a Horus en la disformidad. Allí, Horus vio un futuro en ruinas, un imperio corrupto que adoraba al emperador como un dios, donde sus hermanos eran venerados, menos él. Cuando despertó, ya no era el mismo. La semilla del odio germinó en su corazón. Horus juró destruir al emperador y erradicar la mentira de su imperio. Así comenzó la conspiración. Mientras Horus se corrompía, Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos, descubrió la traición por medio de visiones psíquicas. Desesperado por advertir al emperador, utilizó un hechizo prohibido para comunicarse directamente con Terra. Pero el palacio imperial estaba protegido por una barrera mágica. Una criatura disforme le ofreció ayuda para cruzar, y Magnus aceptó. Al hacerlo, sin saberlo, abrió una brecha por donde miles de demonios entraron al palacio, desatando la guerra de la telaraña, un proyecto secreto del emperador que conectaría mundos humanos sin usar el warp. La traición fue incomprendida. El emperador, furioso, lo declaró traidor y envió a Leman Russ y los lobos espaciales a arrestarlo. Pero Horus manipuló la orden. La misión se convirtió en una masacre. Prosperó. El mundo de 1000 hijos fue arrasado. Magnus fue derrotado y su alma fragmentada en 8 partes. Con su plan en marcha, Horus necesitaba eliminar a los elementos leales dentro de sus propias vidas. Convocó una misión a Itzman III, donde envió a los marines leales de varias legiones. Una vez en la superficie, lanzó una bomba vírica que arrasó el planeta, pero algunos sobrevivieron, entre ellos Nathaniel Garro, de la Guardia de la Muerte, quien logró escapar y viajar a la Tierra. Esto para advertir al emperador: la traición ya no era un susurro, era guerra abierta.
Los leales planearon un contraataque en Istvan V. Allí, las legiones de los salamandras, Guardia del Cuervo y Manos de Hierro, descendieron al planeta para enfrentar a los traidores. Pero era una trampa. Los hijos del emperador, devoradores de mundos, Guardia de la Muerte y portadores de la palabra, fingían ser leales, hasta que atacaron por la espalda. La emboscada fue brutal. Ferrus Manus, primarca de los Manos de Hierro, fue decapitado por Fulgrim. Vulcan fue capturado. Corax logró escapar gravemente herido. Aquellas 3 legiones quedarían devastadas, fragmentadas, conocidas desde entonces como las Legiones Rotas. La guerra se expandió por toda la galaxia. En Cygnus Prime, los ángeles sangrientos fueron atraídos a una trampa demoníaca. Allí, Sanguinius luchó contra Kavanda, un demonio mayor de Khorne, resistiendo a la corrupción, pero quedando marcado para siempre con la maldición de la sed de sangre. En Khal, los portadores de la palabra traicionaron a los ultramarines en una ofensiva brutal subterránea. Demonios y fuegos consumieron el sistema. En Marte, el fabricador general Kerbolhar se unió a Horus. La guerra civil explotó en el Mechanicus, dividiendo a los titanes y arrasando a los forges planetarios. El imperio se desmoronaba. El camino a Terra estaba abierto. Tras 7 años de guerra, Horus llegó al sistema solar. El palacio imperial fue rodeado. Los titanes traidores derribaron el muro de Saturno. Demonios caminaban sobre Terra. Fulgrim cazó civiles por placer. Mortarion trajo pestes imposibles. Malcador, el sigilita, regente del imperio, tomó el lugar del emperador en el trono dorado para mantener viva la baliza del Astronomicon. El sacrificio lo destruyó. Yagatai Khan luchó contra la Guardia de la Muerte. Rogal Dorn defendió los muros. Sanguinius enfrentó a Kavanda nuevamente y lo venció, pero todo era preludio al duelo final. El duelo final. Horus versus el emperador. Horus desactivó las defensas de su nave, el espíritu vengativo para atraer al emperador. Sanguinius entró primero, murió enfrentando a Horus, tras herirlo ligeramente. El emperador confrontó a su hijo, le ofreció redención, pero Horus la rechazó. Durante el combate, un viejo amigo del emperador lo intentó ayudar, pero Horus simplemente lo aniquiló con crueldad. Ese fue el instante decisivo. El emperador comprendió que su hijo ya no existía. Desató su poder total, destruyendo el alma de Horus para siempre, pero quedó mortalmente herido. Rogal Dorn recuperó su cuerpo y lo colocó en el trono dorado, donde permanece desde entonces. El fin y sus consecuencias. Las legiones traidoras huyeron al ojo del terror. El imperio se transformó en una teocracia. Nació el culto imperial. Los primarcas leales intentaron salvar lo que quedaba. Robot de Gilliman escribió el Codex Astartes, dividiendo a las legiones en capítulos sucesores. Se fundó la Inquisición, se prohibió el uso abierto de la disformidad. Y aunque la guerra terminó, la paz nunca volvió desde ese día. El imperio vive una eternidad de oscuridad y guerra y decadencia. La herejía de Horus no fue solo una traición, fue el fin de una era de esperanza y el inicio del largo caso de la humanidad, porque en el oscuro futuro del 41º milenio solo hay guerra.